Hola, aquí estamos una vez más para tener nuestro entrenamiento bíblico. La semana pasada, el viernes pasado, habíamos estado hablando acerca de la triunidad de Dios. Eh, y ahora vamos a continuarlo porque no hemos alcanzado a desarrollarlo todo. Entre las cosas que habíamos dicho de primero, para empezar, es la unidad de Dios, es decir, Dios es uno. Y habíamos recordado el texto tan popular, sobre todo para el pueblo de Israel, que es el de Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos hablado y continuamos y terminamos este estudio, este entrenamiento ahora aquí. Así que bienvenidos todos ustedes, Iglesia Evangélica Bonanova, los demás hermanos que también están mirando esta transmisión, los amigos, los familiares. Un saludo para todos ustedes. Muy bien, vamos primero con el título. La triunidad de Dios, o que otros le llaman la Trinidad. Muy bien, habíamos hecho un círculo para hacer una especie de un ejemplo gráfico, sobre todo pues así tosco, burdo, ¿no? De el concepto de Dios que tenemos. Vamos a hacer aquí el círculo. Esto es la idea de Dios que tenemos. Dios. Un solo círculo para abarcar a Dios. Él es uno. No cabe duda de eso. Él es uno. En Isaías 45:21 también encontramos lo mismo. No hay más Dios que yo, dice el mismo Dios. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. También en Primera de Corintios, es decir, eso es lo que se dice en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también atestigua lo mismo. Primera de Corintios 8:4 dice que no hay más que un Dios. En Gálatas 3:20 también nos dice que el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y en Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. Y eso que solamente estoy tomando algunos pasajes, porque hay mucho más pasajes. Si ustedes escuchan temas, predicaciones, enseñanzas de este tema, les mostrarán muchos más pasajes, porque hay más pasajes que hablan de esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, reconocemos, aceptamos y creemos que Dios es uno solo. Esto, el Dios. Habíamos dicho que nuestra mente, por ser finita y humana, y ser mente producto de una creación como lo somos nosotros, no podemos entender al que nos creó, porque el que nos creó es mucho más capaz, se mueve en unas profundidades diferentes a los nuestros, es decir, en unas amplitudes, debo decir mejor, que las 4 dimensiones que nosotros conocemos.
Dios está en todas partes a la misma vez. Es otra de las dimensiones que nosotros no tenemos. Y Dios escapa de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, de nuestros cálculos, de nuestro estudio. Dios escapa de eso porque es mucho más grande de lo que podemos entender, de lo que podemos comprender. Habíamos dado algunos ejemplos que ilustraba esto la semana pasada, pero en lo que podemos entender por medio de la palabra es que Dios es uno. Ahora, eso por un lado, Dios es uno. Muy bien. Ahora vamos a mirar algunos otros pasajes que hablan de una pluralidad que se mueve ahí dentro. Como si Dios es uno, habla en plural cuando se refiere a Él. Eso es algo pues que nos hace volar la mente. Ahí ya no empezamos a entender cómo es esto. Y no necesitamos entenderlo, necesitamos creerlo. Así que lo que está en la palabra lo creemos. No sacamos enseñanzas, conclusiones, pareceres, opiniones sobre el respecto, sino creemos lo que dice la palabra. No lo podemos encajar en nuestra mente, pues es comprensible que no entendamos algunas cosas. Hay una palabra que siempre está en la Biblia, dice los misterios de Dios. Hay cosas que nosotros no vamos a entender aquí en esta tierra. Hay una promesa que Jesús nos dice que cuando nosotros estemos allá, en el cielo, vamos a comprender muchísimo más de lo que ahora comprendemos. Entonces vamos a conocer cara a cara y conoceremos como hemos sido conocidos. Y entonces nuestras limitaciones quedarán y nosotros podemos ver, sentir y movernos en un campo espiritual donde podemos conocer algo más acerca de Dios. Pero ahora, como estamos en esta materia, en este cuerpo, en esta vida, es imposible entender todo acerca de Dios. Por eso es que muchas de las cosas son ilógicas. Entonces, en primer lugar, habíamos visto que Dios es uno. Pero ahora vamos a encontrar que Dios se refiere a Él en varias personas. Y ya lo hemos visto la semana pasada, vamos a hacer una repetición ligera acerca de esto. Y decíamos que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que Dios ha dicho que Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza daré a las esculturas. En Isaías 48:11 dice: y mi honra no daré a otro. Es decir, Dios es celoso de sí mismo y no comparte su gloria con nadie. Teniendo esto en mente como una premisa, vamos a mirar lo que se menciona, lo que se dice acerca de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y el verso 26, cuando Dios está por hacer al hombre, Él es el creador. Él es el único que puede crear. Y sin embargo, nótense aquí el verso que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién está hablando Dios para decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Ya dije la semana pasada que Dios no está hablando como otros suponen con sus ángeles, consultando con ellos para crear al hombre. Eso es imposible porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el creador, es el único que puede hacer esto y tomar estas decisiones. Entonces, ¿con quién está conversando cuando dice hagamos? Como si hubiera otro más a su lado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Otro verso. Cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, Dios va a ejercer juicio y va a expulsar al hombre
del huerto del Edén. Y dice así en Génesis 3:22. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Está emitiendo juicio contra su creación. Y él no está pidiendo consejo a un ángel o a alguien inferior. Está hablando a alguien de su mismo nivel, de su misma condición, para emitir juicio. Y dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando allí Dios? Otro verso. En Génesis 11:7, los hombres que han repoblado la tierra por segunda vez, porque la primera vez fue con Adán, y Dios los tuvo que eliminar por medio de un diluvio porque se habían corrompido y habían cometido pecados terribles. Y Dios salvó a Noé y a su familia, que fueron 8 personas, que fueron 3 hombres, sus hijos con sus esposas, los que repoblaron la tierra. Pero los hombres, lejos de ir y poblar la tierra, se juntaron en un solo sitio y ahí edificaron una torre grande para hacerse un renombre, para tener una distinción, y dijeron: aquí nos quedamos. Y esa no era la voluntad de Dios, sino que pues se dispersen. Entonces dijo, eso está en Génesis 11:7, y se lee así: ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Una obra que Dios iba a hacer de juicio también, para dispersarlos. Ahí surgen todos los idiomas que sabemos y que conocemos, ¿no? Confundió sus lenguas para que no se puedan entender entre ellos, y cada quien forme su grupo con los que se entendían y salgan. Pero lo interesante es aquí el plural que se emplea. Dice Dios: descendamos, confundamos su lengua. Está hablando de una acción mancomunada, él con alguien más. Ya sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, ni ejerce, nadie puede ejercer juicios por él. Es Dios que está hablando con alguien que es igual a él. También en Isaías 6:8, cuando es el llamamiento que Dios hace a Isaías, dice así en Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero ahí hemos visto que Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién nos representará? ¿Quién será nuestros embajadores, nuestros colaboradores? ¿Quién? Entonces, está buscando a una persona para que represente a Dios, pero él está refiriendo a sí mismo en plural. ¿Quién irá por nosotros? Eso está ahí en la palabra de Dios y nos confunde, porque si Dios es uno solo, ¿por qué hay esa conversación en plural? Y en Génesis capítulo 18, todo el capítulo se puede leer algo excepcional que hay ahí. La aparición de Dios en 3 varones que vienen a visitar, que vienen hacia las 2 ciudades de Sodoma y Gomorra, pero de paso visitan a Abraham. Abraham los ve y reconoce que era Dios, y va ante estos 3 varones y se arrodilla, se postra y les dice que por favor se queden allí un momento, y él les iba a preparar, les iba a lavar los pies y les iba a preparar algo de comer, y ellos aceptan, y ahí les dan la promesa de que Sara iba a tener un hijo. Entonces, uno de esos varones se identifica como Jehová, como Dios, y les hace la promesa y le dice: dice Jehová, de aquí, según el tiempo de los hombres, tu mujer concebirá. La mujer se ríe y dice: ¿qué dudas? Para Dios no hay nada imposible. Él se está identificando como Jehová y como Dios. ¿Ya? Pero tiene 2 acompañantes más:
se ve a tres ahí. Eso nos da una idea de que Dios está formado por tres personas, tres entes, tres seres. Eso es lo que no podemos entender. ¿Por qué es que Dios, siendo uno, se manifiesta así, de esa forma? Ahora, el resto de la Biblia encontramos salpicada por todas partes de la Biblia a tres personas participando en la actividad que solamente Dios hace. Y identifica allí a quiénes son esas personas que forman Dios, la unidad de Dios. En Isaías 48, Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por su infidelidad. Y empieza a hablar, se supone Dios, empieza a hablar. En el verso 12 dice: yo soy el primero, yo soy el último, hablando de su eternidad, Dios. Pero en el verso 16 del 48, 16, dice: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y me envió su Espíritu. Entonces el que estaba hablando no era Dios, no era Jehová como habíamos pensado, sino que era otro que también se identifica ahí como Dios claramente, pero después dice que él había sido enviado por el Padre y también por el Espíritu Santo. Entonces encontramos a tres aquí. Luego podemos mirar otro verso en el que vemos o entendemos que la obra salvadora es una obra que le pertenece solamente a Dios. Solamente Dios puede salvar. Solamente puede Él perdonar pecados. Solamente puede Él justificar. Él solamente puede santificar. O sea, la obra de salvación le pertenece a Dios. Y aquí en Isaías 61:1 está hablando de esta obra salvadora para el mundo y dice así: el Espíritu del Señor, que entendemos que es el Padre, el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, o sea, el Padre, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es una narración profética que se encuentra en Isaías 61:1, y más adelante, muchísimos años más tarde, cuando Jesús empezó su ministerio, él leyó esta parte de Isaías 61:1 y dijo que él era de quien se había escrito eso. O sea, ahí está Jesús y dice: el Espíritu Santo está sobre mí y el Padre me ha ungido. Tres en la obra salvadora que solamente le pertenece a Dios. Y si solamente Dios salva, aquí está Jesús como parte de Dios para poder salvar. Y si solamente Dios salva, ahí está el Espíritu Santo como parte para salvar. Entonces aquí podemos entender una de las personas que se manifiesta que con el nombre de Jehová o con el nombre de Dios o con el nombre de Padre es el primero aquí, el que voy a poner. También hemos escuchado del Espíritu Santo. Y hay otra persona que es Jesús, el cual es el Verbo
el Verbo encarnado. Se va a ver en los siguientes versos, y de eso hay muchos versos, que siempre en un proceso especial que solamente le pertenece a Dios, participan estos tres: al que se le llama el Padre, al que se le llama el Hijo, porque es parte de Dios, pero sin embargo él, al que se le llama el Verbo, es decir, en el original es logos, se le llama el logos, que significa palabra, pero se le ha traducido como verbo, porque palabra suena muy frío, y verbo, bueno, verbo indica acción. Entonces, como es la palabra en acción, entonces se le ha preferido cambiar, en lugar de ponerle palabra, se le ha puesto verbo. Pero hace referencia a esta persona que forma Dios, que es Dios, que es el que ha venido a la tierra a encarnarse, a nacer, a tener un cuerpo humano. Es el de los tres, el que le ha tocado venir aquí y nacer como un hombre, a pesar de ser Dios, también tener un cuerpo humano, porque se necesitaba que un hombre pagase por el pecado de todos los hombres. Solo un hombre puede arreglar el problema del hombre. Así como por un hombre entró el mal, el pecado, que fue Adán, Jesús, al venir aquí, fue llamado el segundo Adán, pero él, por su obediencia, logró que nosotros fuésemos salvos. Entonces, esta persona dentro de Dios es la que vino aquí a tener una forma humana, a pesar que es el único del concepto de Dios, del grupo de Dios, es el único que tiene un cuerpo humano, porque vino, se rebajó para tener un cuerpo humano, para poder hacer esa obra salvadora. Y ahora Él conserva ese cuerpo humano porque es parte de Él, sino que para que ese cuerpo pueda subir a estar al lado del Padre, ese cuerpo ha tenido que experimentar unos procesos de poder de Dios para regenerarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para darle poder y autoridad, para que en el nombre de Él toda rodilla se dobla y reconozca que Él es el Señor. Esa persona humana ha sido exaltada tanto por el Padre, para que pueda estar al lado de Dios, un ser humano. Es un concepto también que hay que estudiarlo mucho para poderlo entender en parte. Pero esta es, vamos a llamarla así, la segunda persona de la divinidad. La primera, el Padre, pero no por orden de importancia, porque los tres tienen el mismo nivel, mismo peso, la misma autoridad, el mismo derecho, la misma gloria, todos en igual. Es Dios allí en tres personas. No son tres dioses, no son tres dioses. Es un solo Dios que tiene estas tres personas dentro. En ninguna parte de la Biblia se enseña que hay tres dioses, jamás. Un solo Dios, un solo Dios. Pero cuando se habla de Dios, se hablan de las tres, como vamos a verlo ahora aquí. Habíamos visto que la obra de la salvación le pertenece a Dios, pero ahí participó Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. En Mateo 3:16, la obra de la redención. Jesús, para empezar su ministerio, se bautizó, no porque lo necesitaba, sino que tenía que cumplir toda justicia, así, de esa forma. Y él, cuando se bautiza, en cierta forma, hay que estudiar mucho esto, se puso bajo la bendición de un sacerdote, como lo era Juan el Bautista, descendiente directo de sacerdotes. Su padre, Zacarías, sacerdote; Elizabeth, su madre, de las hijas de Aarón, del sacerdocio, y él le correspondía el sacerdocio, sino que él se apartó porque estaba tan corrompido el sacerdocio,
que él fue sacerdote solitario, y Jesús fue a él para que fuera ungido, bendecido, bautizado por él, para empezar su ministerio. Y ahí, también en el acto del bautismo, se ve a los tres en esta obra de redención. Redención es pagar el precio de rescate por algo. Y Jesús vino para rescatar al hombre. Entonces, en este proceso de redención participó el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo viniendo sobre él y el Padre hablando desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es otro de los puntos en los que se puede ver a los tres haciendo una obra que solamente le corresponde a Dios. Otro. El mandato de ir y hacer discípulos bajo la bendición de Dios se da en Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre singular, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se mencionan tres, pero no dicen los nombres, sino un solo nombre, pero tiene tres que están dentro de ese nombre: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en lo que hace Dios en el creyente, lo sella para salvación, y para que lo sella participan tres. Dice Juan 14, 16 y 17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo viene aquí, y para que Él venga aquí, el Hijo le ha rogado al Padre y el Padre ha enviado al Espíritu Santo. Tres, para lograr que el creyente sea sellado con el Espíritu Santo. Tres, el Hijo pidiéndole al Padre, el Padre enviando al Espíritu Santo, y así se hace ese proceso. Otra vez, tres, pero que es una función solo de Dios. No pueden ser tres dioses, ni mucho menos puede ser Dios con un ángel, Dios con un hombre haciendo esto. Jamás. Porque la premisa dice que Dios no comparte su gloria y lo que Él hace con nadie. Lo hace Él solo. Dios también morando en el creyente a través de tres personas. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino vivís según el Espíritu. Muy bien, ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Dice: sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Primero el Espíritu Santo, ahora el Espíritu de Dios. ¿Y qué más dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Menciona a los tres, para hacernos ver que Dios mora en el creyente con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Padre y con el Espíritu de Cristo. La bendición que se pide para los creyentes, que Dios bendiga a ellos, Pablo lo dice en 2 de Corintios 13:14, el último verso de ese segundo libro. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Les está bendiciendo con la acción de tres personas. Solamente Dios puede bendecir. Y Pablo lo sabe, que solamente Dios bendice, y sabe que Jesús es Dios que puede bendecir, que el Padre es Dios y lo puede bendecir, y que el Espíritu Santo es Dios y los puede bendecir. Y habla de las tres participaciones para que el cristiano sea bendecido. Cuando Pedro predica, allí cuando está después del Pentecostés, en la predicación que él hace contando de Dios, habla de los tres también. Dice en Hechos 2:32 y 33, Hechos 2:32, dice: a este Jesús resucitó, hablando de Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra del Padre, de Dios, y también ha sido recibido por el Padre, y habiendo recibido también del Padre la promesa del Espíritu Santo. Está predicando Pedro de todo lo que están viendo ahí, el hablar en lengua de ellos, la manifestación extraordinaria del Espíritu Santo por primera vez, se debe a Jesús resucitado y exaltado, a Dios que es el quien lo exaltó, y al Espíritu Santo que ha venido sobre los creyentes. Muy bien. Somos salvos por la acción de estos tres, dice Primera de Pedro 1:2. Nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias sean multiplicadas. Somos salvos por la acción de ellos, pero con cada uno de ellos haciendo algo peculiar, especial. En la presciencia, en el conocimiento de Dios, nosotros hemos sido pues escogidos, y el Espíritu Santo nos ha santificado y hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Solo Dios participa en la obra salvadora. Y aquí se mencionan a los tres participando de la obra salvadora. En 1 de Corintios 12, capítulo 4, 5 y 6, Dios dice que nos capacita a nosotros para trabajar en la obra de Él, aquí en la obra del Evangelio y en el trabajo de la comunión del cuerpo al que pertenecemos, que es la iglesia. Nosotros pertenecemos a una iglesia, trabajamos, colaboramos en esa iglesia. ¿Con qué? Pues Él nos dice que ellos nos capacitan. Y en primer lugar dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es uno. Es decir, el Espíritu Santo nos da dones para poder trabajar. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, Jesús, dándonos ministerios. Verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas, es el mismo. El Espíritu Santo dándonos los dones, Jesús los ministerios y Dios las operaciones. También hablando de ellos tres, que son los únicos que capacitan al creyente, porque Dios nos capacita y ellos son Dios y nos pueden capacitar. En la encarnación de Jesús, cuando vino aquí a la tierra, participaron también los tres. Lucas 1:35. Dice así, respondiendo el ángel, estaba conversando con María, le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. 1. Y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá, Jesús, será llamado Hijo de Dios. Otra vez en esta obra de la encarnación, una obra sobrenatural que solamente Dios lo pudo haber hecho, participando los tres, los únicos tres, con la capacidad de poder hacerlos. No porque sean tres dioses, sino porque son los tres, forman parte de una sola unidad, Dios. Por eso entendemos acerca de la triunidad. Dios nos da fuerza a nosotros para afrontar las cosas que nos puedan venir. Dios nos apoya, nos fortalece, nos hace soportar todo lo que venga. En este caso hablamos de un creyente que iba a ser apedreado, llamado Esteban. Está en Hechos 7:55. Y dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dio gracias a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él se fortaleció sintiendo el Espíritu Santo dentro de él, mirando a Dios Padre y a Jesús sentado a su diestra. 3. Para animar y fortalecer nuestro ser. Nadie más que Dios tiene ese derecho para hacerlo. Por lo tanto, el Padre califica al Hijo y al Espíritu Santo
como Dios también para poder hacerlo. De otra manera, no se puede entender que nuestra fortaleza puede venir de otra fuente que no sea Dios. ¿Cómo soy salvo? ¿Cómo soy salvo? En Hechos 2, 28 y 29, Hechos 2, 38 y 39, Pedro habla de tres cosas para poder ser salvo, por la acción de tres seres. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Tienes que arrepentirte y bautizarte en el nombre de Jesús. ¿Qué más dice? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, aquí tú te has arrepentido, te has bautizado en el nombre de Jesús y has recibido de él el perdón de pecados. Luego dice, viene sobre ti el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios, el Padre, llamare. Entonces, para la salvación está que Dios llama, luego hay que arrepentirse para perdón de pecados en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Cómo nos salvamos? Con la acción de estos tres. No puede haber salvación si uno de ellos falta. Entonces, la salvación le pertenece a Dios y es el único que puede salvar y se mira por la manifestación y la acción de estos tres seres, que son uno, formando uno solo, Dios. Muy bien. Por eso es que se ha creado esta palabra, ¿no? La triunidad, la Trinidad, o como le quieran llamar, para describir esta situación. Pero de ninguna manera se está sugiriendo que hay tres dioses, sino que hay tres personas coexistiendo eternamente en un solo Dios. Ahora, respecto al Padre, no tenemos duda que sea Dios. Está la Biblia llena de estas referencias que el Padre es Dios. Dice Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre, el Padre es Dios. Y creo que en cada libro que escribe Pablo siempre menciona esto. Dios Padre, o también le llama Dios nuestro Padre, Dios Padre o Dios nuestro Padre. Entonces, eso ya entendemos, todos sabemos que el Padre es Dios. Ahora, en cuanto al Hijo, al Verbo encarnado, ¿qué dice las Escrituras respecto a Él? ¿Tiene derecho de estar en la divinidad? De seguro que si Él es Dios, la Biblia tiene que decirlo. Tiene que decir que Él es Dios. Vamos a ello. Juan, capítulo 1, verso 1. Escuchen esto. En el principio era el Verbo. Él. En el principio, en la eternidad. Ya desde ahí está diciendo que el Verbo es eterno. Y la eternidad es una cualidad que solo posee Dios. La eternidad. Muy bien, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo. Es creador. Todas las cosas han sido creadas por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. El Verbo es Dios. Hay unos grupos religiosos que tratan de negar que Jesús, el Verbo, es Dios. Y en este versículo le han cambiado, cuando dice y el Verbo era Dios, le han puesto con una D minúscula. Para decir, ¿no ves? Aquí dice
que era un Dios como si fuese cualquier otra cosa, pero no el verdadero. Pues qué engañados están, porque esa es una traducción malintencionada, o como se le conoce, una traducción intencionada. Si vas al original, descubrirás que no está escrito con minúscula. ¿Quién le ha dado el permiso para ponerle con D minúscula? El traductor, porque se le ocurrió, porque él no quiere que también digan que el verbo es Dios. Pero en el original no se encuentra con minúscula. Muy bien, hablando del verbo, en el verso 14 del mismo capítulo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios el Verbo, vino a humanarse aquí a la tierra, a tomar forma humana. Algo tremendo, algo que solamente Dios puede hacer. De eso hay mucho para hablar. Vamos a seguir. Mateo 1:23 está haciendo referencia a algo que se había predicho. 700 años antes, Isaías había hablado esto en su libro, en el capítulo 7 y el verso 14, dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí en Mateo 1:23 están citando eso porque estaba ocurriendo con el nacimiento de Jesús. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Quién es esta persona que acaba de nacer, este niñito? Es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí la Biblia está diciendo que Él es Dios, que está con nosotros. Mateo 4:7 registra la tentación que tuvo Jesús en el desierto. El diablo vino a tentarle. Y la primera tentación, Jesús le repele diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. No la primera, una de las tentaciones. Jesús le contesta al diablo diciéndole, citándole un pasaje de la Biblia, pero tomándolo él, diciéndole, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le estaba diciendo al diablo? Yo soy el Señor tu Dios y no me debes de tentar. Ahí también vemos que Jesús es Dios. Otro verso, Juan 10:13. Aquí en este evangelio Jesús dice, yo y el Padre somos uno somos. Otro verso, Juan 20:27. Jesús había resucitado, uno de sus discípulos incrédulo, el Tomás, no creía que había resucitado y se aparece Jesús y le dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y le responde Tomás y le dijo, Señor mío, Dios mío. Tomás reconociendo que Jesús es Dios, Señor mío, Dios mío. En el libro de Salmos 45:6, dice así este salmo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y en el libro de Hebreos cita el mismo pasaje, pero dice, esto está hablando del Hijo. ¿De quién? De Jesús. Del Hijo dice esto, tu trono, oh Dios, le llama a Dios. Oh Dios es por el siglo del siglo. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Le está diciendo que ese que está sentado en el trono, que es Dios, es el Hijo.
Otro verso más. Romanos 9:5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Porque Cristo, Jesús, nació de una familia judía, hebrea, sí, justamente de la tribu de Judá. Entonces dice aquí, de los cuales ha venido según la carne Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La misma palabra está reconociendo que Jesús es Dios, el cual es Dios. Otro verso. Colosenses 2:9. Hablando de Jesús, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En el Verbo encarnado. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Entonces la palabra de Dios nos está reconociendo que Jesús es Dios y está formando parte del Dios uno. Otro verso, Primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, hablando de Jesús, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro verso que atestigua que Jesús es Dios, es el verdadero Dios. Otro verso, Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está la palabra de Dios, diciendo que Jesús es el gran Dios y Salvador. Jesús. Otro verso. Filipenses 2:5 y 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Jesús y de lo que Él hizo. Es la forma en la que se encarnó y le costó mucho. Se humilló Él viniendo a ser como un hombre. Y dice, haya en vosotros también este sentir de humildad que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y sigue describiendo ese servicio que tuvo el Verbo de venir aquí a hacerse como un hombre, que le costó. Pero dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de hombre. En fin. Entonces, otro verso que atestigua que Jesús es Dios. Otro verso. Bueno, hay muchos, pero Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. O sea, el Verbo se encarnó. El Verbo es Dios. Dios se manifestó en carne. Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es otro verso que habla de que Jesús es Dios. Otro verso, Apocalipsis 1:8. Habla de Jesús en estos términos. Dice Jesús, yo soy el alfa y la omega. Esto significa, letras griegas, que significa el principio y el final. Hablando de su eternidad, que no tiene principio ni que tiene fin. Yo soy el primero que estuvo y soy el último que estará. Para entender un poco lo que es la eternidad.
¿Quién dijo eso? Jesús. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. En el verso 11, otra vez lo vuelve a decir, y yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan que se volvió para mirar, para ver quién estaba hablando. Y dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros al Hijo del Hombre, que es otro término para referirse a Jesús. Él es el que está diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Vale. Ahora, a pesar que son 3 personas en uno solo, cada uno de ellos tiene su propia función, y hay cosas que uno sabe que el otro no sabe. Esto es un poquito difícil de captarlo, pero lo digo en base a este verso, por ejemplo, que está en Mateo 24:36. Sus discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo vendrás? Y Jesús le responde, el día y la hora en que he de volver nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo lo saben, solo lo sabe mi Padre. Jesús está diciendo, ni yo lo sé, solo mi Padre lo sabe. Pero también, a pesar que los 3 son Dios y que trabajan en una armonía perfecta, y no hay quien sea más que el otro, todos son iguales, sin embargo, subsisten en una armonía y en una subordinación. Es decir, al Padre le corresponde hacer algunas cosas, al Hijo otras cosas, y al Espíritu Santo otras cosas, y se someten unos a otros para que haya una funcionalidad, un orden. Y dice Lucas 22:42 lo siguiente. Jesús diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El verso se refiere a esos momentos en el que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní antes que fuese apresado, para ser después juzgado, castigado y crucificado. Y él está orando al Padre en esa noche de plenilunio, de luna llena. Está orando al Padre y le dice, si quieres, pasa de mí esta copa, la copa de la angustia, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada uno de ellos tiene una voluntad. Él está clamando al Padre y le dice, si quieres, si tú quisieras, pasa de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 2 personas diferentes, cada una de ellas pensando. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí hay una subordinación. Él está bajo las órdenes de Él, voluntariamente. El Padre le ha encargado que venga aquí a la tierra a morir, y Él ha venido aquí a la tierra a morir. Y también está haciendo obras de sanar a la gente y de predicar las buenas nuevas, el Evangelio. Y es todo lo que el Padre le había enviado a hacer, y Él lo está haciendo. Otro verso, Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Dios Padre es la cabeza de Cristo en una especie de subordinación para funcionar.
Igual que el hombre es la cabeza de la mujer, pero no para estar encima de ella, ni para abusar, ni nada, sino es simplemente para que haya una funcionalidad que tenemos que aprender y respetar. Bueno, nos vamos a saltar unos versos y vamos a ver ahora respecto al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es Dios? En Hechos capítulo 5, el verso 3 y 4, está Ananías y Zafira, una pareja que viene con una mentira a Pedro. Y esa mentira le costó su vida. Dice así: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a hombres, sino que le has mentido a Dios? En el verso anterior está diciendo que ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y en el siguiente verso dice, le has mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Otro verso, primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Un templo es un lugar donde donde va a habitar Dios. Ustedes son templo de Dios. Y sigue diciendo, y el Espíritu Santo mora en vosotros. Es templo de Dios. Y el que está ahí es el Espíritu Santo, que es Dios, el que está morando. También podemos comparar en Hechos 10:13 con 10:15, que está hablando Dios y luego dice que es el Espíritu Santo el que habla. Ahí está también Dios, el Espíritu Santo es Dios. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, está hablando de con una cualidad que solamente Dios tiene, la eternidad. Y acá le llama que el Espíritu Santo es eterno. O sea, por deducción, también es Dios. También el Espíritu Santo posee características y atributos y derechos que solo le corresponden a Dios. Por ejemplo, conoce lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Imparte vida, el Espíritu Santo, Romanos 8:11. Es creador, se ve esto en Job 33:4. Es omnipresente, se ve esto en Salmo 139, verso 7. Además también vemos una subordinación. Miren aquí lo que dice Juan 14:16. Dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí el Hijo está rogando al Padre y el Padre enviará al Espíritu Santo. Él va a enviar, o sea que él o le obedece al Padre, está en una subordinación de obediencia. Padre lo envía y él va. Si no lo envía, no va. Y así podemos ver también algunos otros versos. Por ejemplo, Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, yo lo enviaré. Otra vez, el Espíritu Santo es obediente. Cuando lo envían, pues él va. Está en subordinación. Y dice Juan 16:13, bueno, es lo mismo de que hemos visto, de que el Espíritu Santo vendrá a nosotros porque el Padre lo va a enviar. Bien, además hay unas referencias aquí que hacen diferentes grupos diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, pero no es una persona. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos características que tiene el Espíritu Santo que solamente tiene una persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo escudriña, como dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, escudriña. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, Él habla, Él escucha y Él enseña, dice Juan 10:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda verdad, porque no hablará, él habla, por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, él escucha, y os hará saber las cosas que han de venir, él enseña. El Espíritu Santo también tiene amor. Romanos 15:30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Se ve ahí también a los tres, pero el Espíritu Santo tiene amor y una fuerza, no tiene amor. El Espíritu Santo convence al mundo. Dice, cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo se contrista, se entristece. Dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una fuerza no se entristece. El Espíritu Santo es celoso, otra característica de una persona. Dice Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que está en nosotros nos anhela celosamente, tiene celos por nosotros. El Espíritu Santo tiene voluntad, dice 1 Corintios 12:10. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tiene la voluntad, Él toma sus decisiones. También el Espíritu Santo se enoja. Dice, mas ellos fueron rebeldes, dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. O sea, el Espíritu Santo se enoja también. Al Espíritu Santo se le puede intentar engañar, como ya hemos visto en el caso de Ananías y Zafira. El Espíritu Santo puede clamar, dice Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, el Espíritu Santo clama, Abba, Padre. Y muchas otras cosas que son parte de una persona que tiene intelecto, que consuela, que enseña, que tiene vida, que es omnipresente, omnipotente, es eterno, que hay que obedecerle, da órdenes, puede orar, puede testificar. Al Espíritu Santo se le blasfema también. Bien, en fin, son cosas que nos hacen ver que el Espíritu Santo es una persona y que también es Dios. Así que esta es la forma que entendemos de Dios. La Biblia dice que son uno. Muy bien, uno, lo entendemos, lo aceptamos, lo creemos, lo predicamos, lo enseñamos. Pero también encontramos una pluralidad que se mueve dentro. Y que siempre se van a dar a conocer como el Dios Padre, como el Hijo o el Verbo o Jesús, Jesucristo y el Espíritu Santo. Allí está esa conjunción dentro de ellos. Así que esta es la enseñanza que encontramos en la misma Biblia. ¿No lo entendemos? Bueno, pues no lo entendemos. Pero eso no significa que no sea cierto. No lo entendemos porque nuestra mente pues es finita, no comprende las cosas espirituales a gran escala, simplemente a lo que se nos ha permitido ahora. Pero esperamos pues que un día nosotros conozcamos como hemos sido conocidos cuando venga lo perfecto, nuestra glorificación. Gracias por haberme acompañado en este tiempo de entrenamiento bíblico. Yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero es bueno siempre refrescarlas. Y para los que no los conocen, pues en buena hora para aprender algo más. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes.